Muy buenas y bienvenidos al podcast de Crecer sin pantallas. Somos Elena y Rafa y nos encanta hablar sobre cómo educar a nuestros hijos en un uso responsable de las pantallas. Si además quieres acceder a nuestro blog con artículos muy interesantes sobre este tema, inscribirte a nuestra newsletter mensual o acceder a recursos gratuitos, pásate por crecersinpantallas.com. Y ahora sí, vamos con el episodio de hoy. Muy buenas familia y bienvenidos al episodio número 19 del podcast de Crecer sin pantallas. Hoy tenemos el placer de tener entre nosotros a Bea, con la que vamos a charlar sobre los recursos de educación infantil y cómo estos se pueden convertir en verdaderos aliados de los padres como alternativas a las pantallas. Bea es educadora infantil y en su cuenta de Instagram, que se llama recursose.infantil, podrás encontrar muchísimos recursos para hacer con tus hijos, así como juegos educativos, material educativo y mucho más. Bueno, Bea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, pues la verdad que muy bien, muy contenta de estar con vosotros hoy y compartir un poquito lo que yo suelo hacer cada día, tanto a nivel profesional como en mi Instagram. Muy bien. Bueno, eres de Málaga, ¿no? Sí, Muy bien, somos paisanos. con mucha Bueno, arte también. bueno, antes de empezar, me gustaría darte las gracias por colaborar en nuestro podcast y sacar tiempo de tu agenda para compartir cosas interesantes con todos nosotros. ¿Por qué no nos cuentas un poco, para que nuestros oyentes que te conozcan un poco mejor a ti, qué es lo que te empujó a ser educadora infantil? Y por supuesto, háblanos un poco también de tu proyecto a través de Instagram. Bueno, pues te cuento. A mí siempre se me ha dado muy bien el hecho de estar con niños. No sé, he tenido siempre ese acercamiento y ese estar bien cuando estoy con ellos. Entonces, pues todo surgió porque una madre a la que yo le cuidaba a su niño me dijo, Vea, ¿por qué no estudias esto? Y todo empezó más o menos por ahí, por el apoyo de esa familia y el apoyo de mi familia. Desde que lo estudié es algo que no lo cambiaría. He aprendido muchísimo, aprendo cada día bastante con ellos. Es una sensación muy bonita el Ujú. poder trabajar con ellos, darles tus conocimientos a ellos y que incluso ellos mismos te enseñen a ti. Para mí ha sido una gran elección haberles hecho caso a esas madres y sobre todo también a mi madre. Para mí es una profesión maravillosa, una profesión que realmente si no tienes vocación no Ujú. sirve de nada estar aquí, pero para quien la tenga Ujú. es de las profesiones más bonitas que hay. Bueno, hoy esperemos que nos cuentes algunas cositas interesantes. Por supuesto. ¿Cómo describirías tú qué son los recursos de educación infantil? Pues los recursos son aquellos materiales, aquellas actividades que podemos utilizar con los niños para trabajar diferentes ámbitos. Y la verdad que a través de diferentes recursos se pueden trabajar muchísimas cosas. Ujú. Y el hecho de llamarme recurso de educación infantil es un poco eso, crear como un banco de actividades, un banco de recursos, un banco de cosas Ujú. que yo suelo preparar y suelo hacer con mis niños Ujú. a la mano de todas esas personas que lo necesiten. Sí, lo bueno que todo recurso se puede adaptar al nivel de cada niño. Yo a lo mejor me enfoco un poco más a lo que son edades infantiles, pero esas mismas actividades se pueden adaptar a las necesidades de cada niño. Y es un poco lo que yo busco. Es verdad que yo, por ejemplo, tengo un apartado que son juegos de mesa que yo voy subiendo, pero es que esos mismos juegos, por ejemplo, los puedo trabajar a la edad que recomienda el fabricante o con niños con unas pequeñas características diferentes. Ujú. Simplemente es darle esa vuelta de hoja a esos recursos. Y un poco fue todo eso lo que a mí me movió para empezar con el Instagram y por ahora estoy muy contenta. Muy bien. Es ¿cómo decirlo? No es, digamos, Es como una vía que te ayuda a ti a compartir las cosas que tú haces con tus niños.
cómo aprenden los niños con tus recursos y digamos cómo crecen, ¿no? Cómo le ayudas a esos recursos a crecer y a mejorar determinados ámbitos que a lo mejor ellos necesitan, ¿no? Exactamente. Lo bueno, por ejemplo, que yo gracias a Instagram he conocido a un grupo de mujeres que son también, muchas son profesoras, maestras, educadoras infantiles como yo, y formamos un grupo. Y en esta cuarentena que pasamos, pues ahí fue donde empezó todo. Y gracias a diferentes propuestas, diferentes eventos, diferentes cosas que fuimos haciendo, entre todas creamos diferentes bancos de recursos. Y Ujú, son cositas como estas las que, por ejemplo, a mí me hacen seguir avanzando en Instagram, no perder esas chispas. ujú. Yo he conocido gente maravillosa en Instagram y al igual que he conocido gente que por desgracia pues no. Pero me quedo con todas esas personas que me aportan y a las que yo puedo aportarles a ellas. Muy bien. Hemos leído que, por ejemplo, los niños que interactúan y crecen con recursos de educación infantil, pues les ayuda a fortalecer su autoestima, su confianza y además, sin ninguna duda, creo que ayuda al niño a que crezca, digamos, en un entorno de seguridad que le ayuda, digamos, a fortalecer sus necesidades emocionales, ¿no? ¿Qué piensa de esta frase, párrafo, ¿no? que hemos cogido del artículo? Pues la verdad que lo veo bastante interesante porque hoy en día, gracias a los avances, no se estudia y no se aprende igual que hace 20, 30 o 40 años. Y entonces lo veo mucho más interesante y llamativo para el niño. No es lo mismo plantarle una ficha a un niño y decirle, escribe la A, por ejemplo, que adaptar esa actividad a ese niño. Entonces, el tener un banco de recursos o tener bastantes recursos guardados e ir sacándolos fortalece a que ese niño vaya aprendiendo de una manera mucho más tranquila, mucho más autónoma y entonces no requiere ese esfuerzo que yo recuerdo, por ejemplo, de copiar 50.000 veces la A. No, lo van haciendo de forma más autónoma. Un juego muy sencillo es, para trabajar la grafo, por ejemplo, es con arena y con unas tarjetas. Y simplemente el niño lo que tiene que hacer es la silueta. Al principio lo hará mal, pero no quiere decir que siempre lo haga mal, sino poquito a poco, con la práctica, ese niño Ujú. acabará haciéndola como queremos que haga la A. Sí, Entonces, al final es crear, digamos, ese ambiente, ese entorno, ¿no? Donde el niño se sienta seguro y, por ejemplo, a través de hacerlo y repetirlo, ¿no? Pues pueda coger, sí, digamos, la confianza, la autoestima esta para sentirse seguro, ¿no? así es. Y la verdad que yo lo he visto y los niños disfrutan más con este tipo de actividades y el aprendizaje es mucho más dinámico, es mucho más divertido y yo la verdad que lo veo importante y lo veo muchas veces muy necesario. Por cierto, todos sabemos que vivimos en la era digital, ¿no? Y que, por supuesto, ahora el abuso de las pantallas, ¿no? Parece algo que va a mayores, ¿no? Y sobre todo con la pandemia parece que se ha disparado muchísimo, ¿no? Tú veas desde tu punto de vista cómo ves todo esto que es lo que está pasando, ¿no? ¿Qué aconsejaría, por ejemplo, a aquellos padres de familia que tienen niños pequeños en casa y demás en relación a todo el mundo digital en el que vivimos ahora? Yo el mundo digital puede ser un beneficio para el niño como también puede ser todo lo contrario. Entonces el hecho de utilizar tablets, móviles, ordenadores con niños pequeños siempre es bueno, entre comillas, bajo una supervisión y ciertos momentos. O sea, por ejemplo, yo quiero trabajar con un niño los colores. ¿Qué puedo hacer? Pues puedo ponerle un vídeo de los colores en YouTube. Una vez que se termine ese vídeo, esa pantalla se quita y seguir trabajando los colores con otros recursos, con otras actividades, con otras cosas. Yo siempre he estado a favor de utilizar las tecnologías,
pero de esta manera. O sea, para aportar ese beneficio que pueden tener las pantallas, pero bajo un control y una supervisión. No estoy a favor de que se utilicen para tranquilizar a un niño o para tenerlos entretenidos por tenerlos sentados en un sitio que estén callados. Yo eso no lo veo. Ujú, Pero siempre a lo que es la educación puede aportarle y muchos beneficios. ujú. Al final, digamos, tú lo ves como otra herramienta donde, por ejemplo, el educador, ya sea el padre, el profesor, el maestro, ¿no? Puede usar determinados recursos a través de las pantallas, digamos, para que el niño aprenda determinadas cosas, pero que el niño siempre los relacione y evidentemente, dependiendo de la edad, tenga, digamos, unos límites de tiempo, ¿no? Pero que aprenda a que, por ejemplo, esos son al final recursos para él aprender y dejar de hacer cosas a lo mejor que serían, que necesitaría hacer en lugar de estar, como bien decías tú, ¿no? De estar con las pantallas todo el tiempo y demás, ¿no? Así es. Es verdad que gracias hoy en día a un móvil podemos jugar, podemos estar en contacto con esos seres queridos que a lo mejor no están cerca nuestra. Eso a nosotros nos ha salvado la vida porque, como sabes, nosotros estamos en Singapur y bueno, llevamos ya un año y medio sin ir a España, ¿no? Y bueno, nosotros al final, lo que es el Skype, el Zoom y todo eso es algo, vamos, a los niños al final, gracias a eso, siguen en contacto con la familia, los primos, los abuelos. Como bien decimos nosotros siempre, al final hay que sacarle partido a los recursos que tenemos y las pantallas es un recurso, pero es un recurso que hay que saber usarlo, ¿no? Sí, te voy a poner un ejemplo que ocurre en mi casa. Mi abuela, por el tema de la pandemia, pues desde el año pasado no puede ir a sus bailes. Entonces la monitora lo que ha hecho es impartir esas clases a través de videollamadas. Y es muy bonito de ver porque cuando ellas encienden sus móviles, encienden esas pantallas y se ven entre ellas, esa alegría, ese Ujú, arte que ellas tienen es impresionante y a mí ujú. me gusta verlo. O sea, yo disfruto cuando a lo mejor paso por su habitación o lo que sea y la veo hablando con su amiga o bailando con las castañuelas y es como decir, fíjate tú, tanto el beneficio que le ha hecho a esas personas mayores como a los niños, porque gracias a eso podemos seguir viviendo, podemos seguir manteniendo nuestra vida medianamente Sí, sí. dentro de lo normal, Mm. pero Pero que bueno, tanto a niños mm, como a mayores le aporta. yo creo que también con la pandemia, ¿no? En la escuela, digamos, se ha pasado a escuela desde casa, ¿no? Sobre todo en los más pequeños, ¿no? La interacción esa con los maestros, esa conexión con la mirada, con los gestos, ¿no? Yo creo que eso es bastante complicado, ¿no? Está claro que al final la herramienta de las pantallas ha sido una vía para que, digamos, esa educación siga, pero evidentemente esa interacción y esa conexión, ¿no? que se consigue en el cara a cara, ¿tú cómo lo ves? No es lo mismo, o sea, el interactuar a través de una pantalla o hacerlo con los niños dentro de un aula es totalmente diferente. Yo he tenido casos de niñas que a lo mejor yo la semana pasada terminé de grabar un teatro que por motivo de la pandemia pues los padres no pueden entrar en el colegio. Entonces, para que los padres vean lo que hacemos, pues lo tuve que grabar. ¿Qué pasa? Que las niñas pues estaban nerviosas y muchas veces pues eso lleva al llanto. Entonces, si hubiera sido todo este año a través de pantalla, el hecho de llegar a este punto y tranquilizarlas no sería lo mismo que como yo lo hice con ellas allí. Me senté con ellas, hablé con ellas, las tranquilicé, le dije que iba a salir todo muy bien, las ayudé a que respiraran, pero si hubiera sido a través de una pantalla, evidentemente no hubiera podido hacer nada de eso, porque quiera o no, en la misma pantalla tengo a 10, 15, 20 o los niños que Imposible. tenga. El aliento, esa confianza, ¿no? Que le Y dice, es, venga, que podemos hacerlo, ¿no? y ese trato individualizado que tú le das a cada niño, porque cada niño, en mi caso en teatro, es diferente y cada niño te aporta
una cosa que otro niño no tiene. Entonces, al hacerlo por una pantalla no se puede, no se podría. Ya está claro bueno, que la pandemia ha empujado a una solución, pero esperemos que sea una solución, digamos, temporal nada más. El trato que tú tienes con un niño cara a cara, por así decirlo, es muy diferente al trato que tú puedes tener con ese mismo niño a través de una pantalla. Porque tú, al verlo, tú ves si el niño está bien, si el niño está mal, si el niño necesita correr, si el niño hoy necesita una actividad más tranquila. Todo eso se ve. Ujú. Y a través de una pantalla, tú no sabes si el niño Ya. necesita desfogar, no, o necesita leer, o Y sobre todo con respecto a lo que comentabas antes, ¿no? Si hay algún niño que necesita a lo mejor un tratamiento diferente, ¿no? Pues al final, si tiene 10 niños o 12 niños en una pantalla, ¿no? Pues es complicado, ¿no? Que puedas, digamos, dedicarle esa atención o esa cosa un poco diferente o especial, ¿no? Para ese niño, para que pueda, digamos, sentirse, digamos, en confianza, ¿no? Bueno, Bea, exactamente. ¿por qué no compartes con todos los que nos escuchan hoy algunos de esos recursos educativos infantiles que sean fáciles, digamos, para poder hacer en casa, a través de los cuales pues los niños aprendan y ya de camino que sirvan como una alternativa, ¿no? A las pantallas, ¿no? Hombre, yo lo primero les invitaría a que mirasen un poco mi Instagram y vieran un poco todas las actividades que tengo. Ya después, una actividad que a mí me gusta, sobre todo con los más pequeños, a la hora de trabajar los números, en este caso vamos a poner desde el 1 al 6, para trabajar lo que es el número con la cantidad. Pues una actividad muy sencilla es en una cartulina, tú la recortas en diferentes colores y le pones los números. Pues, como hemos dicho, del 1 al 6, pues 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, esa cartulina, que vamos a poner que el 1 va a ser rojo, lo que tú haces es buscar una pinza de color rojo. Entonces, lo primero que tú le enseñas a los niños, pues son los números y Mm, después le metemos la cantidad. ¿Cómo le metemos la cantidad? Con esa pinza de colores. Vamos a asociar que el número rojo, la pinza roja con la cartulina roja es el número 1. La pinza, dos pinzas azules con la tarjeta de color azul es el número 2. Y así hasta el número 6. Yo en mm, este caso lo tengo, en mi Instagram solo lo tengo hasta el 6, pero solo puedes aumentar hasta el 10 o hasta el número que mm, necesites. Eso sería una actividad, por ejemplo. Otra actividad, yo estoy muy a favor de los juegos educativos. Hay millones de juegos educativos. Mm, en tiendas como por ejemplo Juguetos, Tiger o plataformas así, puedes encontrar de todo y además a precios muy, muy económicos. También los juegos de mesa. Los juegos de mesa aportan a los niños una serie de cosas que un juego normal, un juego educativo a lo mejor no aporta, o un mm. simple recurso. Sí, sí. Entonces, es un poco en lo que yo me muevo. Ya, Yo ya. utilizo Nosotros todo en eso. casa, por ejemplo, el tema de los juegos de mesa nos gusta y los niños la verdad que disfrutan mucho porque al final es una forma de interactuar, ¿no? La familia ven al padre jugando y se lo pasan súper bien, ¿no? Si yo imparto un taller de juegos de mesa y yo tengo días que yo juego con ellos y días que yo no juego, que yo los observo. Ujú, Es muy gracioso porque hay un juego que sobre todo juego con ellos que es el hombre lobo y la verdad que me tengo que reír con ellos porque yo ya tengo la experiencia, yo ya juego sobre todo también con gente de mi edad y entonces esas técnicas, esas tácticas de engaño, de convencerlos unos a otros, es muy divertido de ver porque se enfadan conmigo diciéndome, señor, es que tú nos engañas, no, digo, no, simplemente que si yo, por ejemplo, tengo el papel de lobo y como lobo tengo que ganar, o sea, tengo que ganarle al pueblo, entonces yo a través del engaño, o sea, no es del engaño en sí, a través de tácticas de, pues yo sospecho de esta persona, pues esta persona mira raro, a través de eso, al final los acabas convenciendo y acabas ganando. O si no, todo lo contrario, si no, hacerlos confundir. Y ya, ya. así también aprenden Ujú.
Y es un juego muy divertido, muy práctico, Sí, sí. que simplemente lo que trabaja es con ellos en la conversación, el llegar a un acuerdo, o sea, lo que son negociaciones, porque hay un tiempo que las personas tienen que hacer, o sea, se lleva a votación. ¿Quién sospechamos que es el lobo? Ujú. Entonces, pues ahí empiezan cada uno a acusarse de yo he visto, yo creo que es este porque se ha movido, no sé qué, y tú los observas y te acabas riendo, que a lo mejor de lo que dicen no ha pasado nada, Ya, pero es una buena forma de crear esa cohesión de grupo, sí. de que ellos aprendan a negociar, a llegar a un acuerdo Ujú. y está es Sí. muy divertido. Eso es un Al juego que yo lo recomiendo sí. a partir de los siete Ujú. añitos, o sea, primero de Bueno, primaria. cursos son muchísimos los que tenemos, ¿no? Al final, muchas veces lo que los niños nos demandan es un poco en casa tener un poco de nuestro tiempo para ellos, ¿no? Para enseñarles a jugar, para ofrecerles cosas, ¿no? Así que nosotros, como siempre, desde Crecer sin Pantalla, nosotros siempre decimos que hay muchos recursos y hay muchas oportunidades y muchas posibilidades, ¿no? De que los niños hagan cosas diferentes que le van a aportar muchísimo y que las pantallas siempre hay que tratarlas con mucho respeto. Bueno, Eva, hoy nos ha gustado mucho poder charlar contigo y conocer un poco más en profundidad sobre lo que son los recursos educativos infantiles y bueno, un poco los beneficios para los más pequeños, ¿no? No olvidándonos que es una de las mejores alternativas, ¿no? A las pantallas que podemos ofrecerle, ¿no? Y ya para terminar, Bea, ha sido un placer contar contigo en nuestro podcast y que aquí tienes tu casa para volver cuando quieras. Pues muchísimas gracias, la verdad. El hecho de poder aportar este granito de arena. Estoy muy contenta de haber participado en este podcast. Espero volver pronto y seguir contando actividades o recursos, diferentes alternativas a la educación normal. Y sobre todo, daros las gracias a vosotros por invitarme y a cualquier padre, madre o persona educativa que me esté escuchando, le invito a que me siga y que si necesita cualquier cosa, que me escriba, que estaré encantada de responderle y solamente daros las gracias. Muy bien, Eva, un placer estar contigo y contigo. Esperamos que hayáis disfrutado con este episodio. Vendrán muchos más. Un saludo.